Bueno, en el video pasado estábamos abordando a la sociología como ciencia y decimos que bueno, que la sociología surgió como una ciencia que vino a estudiar los cambios sociales, es decir, nace como la ciencia que tiene por objeto de estudio a la sociedad, la vida social humana. Y era la ciencia que en ese contexto de crisis planteado por la revolución industrial tenía que analizar a esa sociedad, analizar los problemas sociales que de ella devenían, eh, analizar cómo funcionaban los distintos actores económicos, como la burguesía, el proletariado, las distintas problemáticas, cómo se procesaban esas problemáticas y dar respuestas, ¿no? Dar respuesta a esa crisis. ¿Qué implicancias tenía esa crisis y qué posibles escenarios podían darse a partir de ella? Los precursores de la sociología, que fueron varios, entre ellos Comte, quien es considerado el padre de la sociología porque es el que le puso el nombre. Tenemos varios precursores de la sociología, varios pensadores que fueron sociólogos, pero se lo considera Comte el padre de la sociología porque él es el que le da el nombre, acuña el nombre sociología. Antes se llamaba física social, pero para diferenciarla de lo que es el estudio del mundo físico, es decir, las ciencias naturales y la biología, se la pasa a llamar sociología. Comte lo que entendía era que la sociología era una ciencia, que por lo tanto, al ser ciencia, debía aplicar la lógica y el método científico. Y lo que debía hacer era estudiar a la sociedad como se estudia al cuerpo humano, empleando el método que se emplea para estudiar el método que emplea para estudiar la biología. Así como la biología estudia un organismo vivo, por ejemplo un animal o al cuerpo humano, los sociólogos debían estudiar a la sociedad. Durkheim toma este elemento de Comte. De hecho, el principio que él postula es que los hechos sociales deben ser estudiados como cosas. Esto quiere decir que la vida social humana debe estudiarse como un objeto o como un fenómeno de la naturaleza. Durkheim toma ese elemento de Comte, pero él concibe que la sociología no debe centrarse en los individuos, en el estudio de los individuos, sino que debe centrarse en el estudio de los hechos sociales. Los hechos sociales son acontecimientos económicos, por ejemplo, una situación de desempleo podría ser, donde hay una problemática masiva de desempleo. Eso podría ser un acontecimiento, un hecho social. Otro hecho social lo estamos viviendo en este momento. La pandemia del coronavirus es un hecho social que tiene distintas implicancias, no solamente sanitarias, sino también en nuestra forma y organización de vida. Esto de vivir aislados, tener restringida la circulación. Bueno, el coronavirus en sí, la pandemia del coronavirus, es un hecho social. Y estos hechos sociales lo que hacen es condicionar al individuo. Los hechos sociales condicionan el comportamiento de los individuos, para Durkheim. Si seguimos el ejemplo de esta pandemia, y bueno, sí, claramente, vemos que este acontecimiento social, que es la pandemia, este hecho social, nos marca una serie de acciones y de comportamientos que nosotros tenemos que tener. Por ejemplo, yo me estoy familiarizando con la tecnología ahora. Ya venía trabajando con tecnología, pero bueno, ahora mucho más. Trabajar con tecnología es una acción, podría ser visto
podría ser visto como una acción individual, mía. Sin embargo, esa acción es una resultante de un hecho social, que es esta pandemia de coronavirus que hace que yo no pueda dar clases presenciales, entonces tenga que adoptar una serie de medidas y de comportamientos y de estrategias que me llevan a trabajar online y a través de aulas virtuales. Durkheim, para probar científicamente esto, realiza una investigación empírica tomando como objeto al suicidio. El suicidio, para Durkheim, no es un acto individual. No concibe el suicidio como un acto individual, sino como un hecho social. Una persona se suicida, según el estudio de Durkheim, pero por motivos que la trascienden, por motivos que tienen que ver con hechos sociales, con acontecimientos sociales. Ahí ustedes van a ver que él distingue en el texto, ¿no? En el texto de Giddens que ustedes tienen para leer, van a ver que ahí Giddens presenta los 3 tipos de suicidio que describe Durkheim, y habla del suicidio egoísta, que es cuando una persona pierde los fundamentos principales de la integración social. Entonces, al no tener algo que lo integre, que lo contenga, recurre al suicidio. Por ejemplo, él en su investigación visibiliza que hay más suicidios de solteros que de casados, porque el matrimonio contenía, integraba. También había más suicidios entre los protestantes, entre los cristianos protestantes, que tenían una filosofía de vida mucho más liberal que la de los cristianos católicos, que todavía mantenían cierto grado de cohesión social por valores, creencias, costumbres. Van a ver el suicidio anómico, que es cuando la persona se queda sin normas. Sería el ejemplo, podría ser cuando una persona queda desempleada. Una persona, cuando está empleada, tiene ciertas reglas y normas para cumplir. Cumplir un horario, levantarse a determinada hora, responder a ciertos lineamientos que le da su empresa o su jefe. Bueno, y ante una situación de desempleo se pierden todas esas reglas, se pierden esas normas y la persona, bueno, ve como última salida el suicidio. O sea, el desempleo masivo puede llevar a que una persona, ante una situación de desempleo, recurra al suicidio. Y el último el tipo de suicidio que él ve es el altruista, que es cuando una persona está demasiado comprometida con una causa social, con la sociedad. El ejemplo que van a ver en el texto es el de los kamikazes japoneses, los aviadores que decidían inmolarse, estrellar su avión contra objetivos militares. Hoy podrían ser el ejemplo de los terroristas islámicos que se inmolan y bueno, y causan distintos tipos de atentados. Por último, es importante que vean en Durkheim, yo no me voy a explayar acá, está bastante claro en el texto, igual si hay dudas me consultan. Durkheim, él entiende que las sociedades, para ser estables y lograr ciertos niveles de integración, funcionan mediante la solidaridad, una solidaridad de tipo social y moral. La solidaridad es la que integra a los grupos y que los cohesiona. Entonces él distingue 2 tipos de solidaridades que tienen que ver con la división del trabajo. Él dice que en las sociedades tradicionales lo que cohesionaba era una solidaridad de tipo mecánica, ya que todos compartían una misma profesión, eran campesinos, valores, costumbres, ustedes léanlo en el texto. Y en la sociedad capitalista, en la sociedad industrial,
lo que predomina es la solidaridad orgánica, que tiene que ver con la interdependencia mutua que tenemos nosotros a partir de la reciprocidad económica. Yo dependo del farmacéutico que me brinda antibióticos, a su vez el farmacéutico depende de mí que le compro, y a su vez yo dependo de ustedes que son estudiantes que van a aprender, entonces yo por enseñar recibo un salario, ustedes a su vez dependen de mí porque dependen de la enseñanza, porque bueno, quieren mejorar su vida, quieren acceder a otro tipo de empleo, en fin, hay una interdependencia mutua. Esto es Durkheim, ustedes tienen para profundizar en el texto, y a continuación de Durkheim, el pensador que vamos a abordar es Marx, que lo vamos a ver a partir de otro video.